En mi vida pasada, cuando mis padres se divorciaron, mi hermano menor, Leo, se fue con nuestro adinerado padre, mientras que yo me quedé con nuestra madre, que no tenía nada a su nombre. Pero ¿quién hubiera imaginado que papá luego se arruinaría, terminando en la indigencia, mientras que mamá se casaría con un joven director ejecutivo que las adoraba a ambas? Nunca imaginé que Leo, verde de envidia por mi buena fortuna, me atropellaría con su coche en un ataque de ira. Cuando volví a abrir los ojos, estábamos de nuevo en el día de su divorcio. Esta vez, Leo no dudó ni un segundo, tomó la mano de mamá y le dijo: «Mamá, me voy contigo». Apenas pude contener la alegría. No tenía ganas de revivir aquellos días oscuros y sin sol. Papá, con cara de disgusto, frunció el ceño y dijo: «La vida con tu madre será dura. Deberías quedarte conmigo. Deja que tu hermano se vaya con ella». Me quedé a un lado, con el corazón dolido. Igual que la última vez, nadie se molestó en preguntarme qué quería. Para ellos, mi opinión era completamente irrelevante. Mamá miró a Leo con desaprobación. «Cariño, tu padre tiene razón. Sufrirás si vienes conmigo». Pero Leo, ya conociendo la futura bancarrota de papá, nunca lo iba a elegir. Efectivamente, Leo negó con la cabeza firmemente. Papá, al ver su determinación, intentó persuadirlo. «Hijo, papá puede darte una vida mejor. Quedarte conmigo es la decisión inteligente». Leo simplemente giró la cabeza, insistiendo: «No quiero. Me voy con mamá». Al final, papá no pudo cambiar de opinión y agitó la mano en señal de resignación. «Bien, bien, como quieras. Si no puedes con las dificultades, recuerda venir a buscarme». Leo asintió y me lanzó una mirada triunfante y provocadora. Ethan, puedes disfrutar de la buena vida con papá de ahora en adelante». Sonreí, sin inmutarme, pensando: perfecto. De verdad que no quería volver a pasar por esos días oscuros y sin sol. En mi vida anterior, vivir con mamá parecía glamuroso a primera vista, pero era increíblemente difícil. Le dije con frialdad: «Leo, este es el camino que elegiste. No te arrepientas». Leo resopló: «Nunca me arrepentiré. Tendré una vida de lujo con mamá». Dicho esto, tomó la mano de mamá y se fue sin mirar atrás. Los vi irse, con una tormenta de emociones gestándose en mi interior. En mi vida pasada, mi madre empezó sin nada y se negó a hacer ningún trabajo sucio o agotador, siempre diciendo con un sentimiento de derecho: «Te crié durante tanto tiempo. Es hora de que me pagues y me dejes disfrutar de la vida». Pero yo era solo un estudiante de secundaria, ni siquiera un adulto, y ella esperaba que yo cargara con el peso de nuestra supervivencia. Aún así, no podía negarme a sus exigencias. Tenía que mantenerme a mí mismo y a ella, y la presión era inmensa. En aquella época, incluso comer lo suficiente era un lujo. Con el tiempo, no pude pagar la matrícula y tuve que dejar la escuela solo para llegar a fin de mes. Repartía folletos, lavaba platos y repartía comida. Hice todos los trabajos esporádicos que pude encontrar. Nos llevó años de ese tipo de trabajo solo para que nuestras vidas volvieran a la normalidad. En el coche, papá me dijo con cara seria: «Te llevo a casa de tu tía Susana ahora mismo. Más te vale no avergonzarme». Mi propio padre se avergonzaba de mí. Leo, al ser el más pequeño, siempre fue mimado por nuestros padres. Él creció seguro y generoso, mientras que yo me volví sensible e insegura. Además, una asignación de $500 es demasiado. De ahora en adelante, solo recibirás $200 al mes. No quiero que te metas en problemas. Me burlé para mis adentros. La asignación mensual de Leo era de $50.000. Sin embargo, para mí, incluso $500 eran demasiado. Pero no quería discutir. El resultado sería el mismo de todas formas. Fui en un coche de lujo a una mansión. Era la primera vez que estaba en un lugar tan adinerado, y mi corazón estaba lleno de ansiedad. Pero al ver la actitud aduladora de papá con la tía Susan, comprendí quién mandaba en esta familia. La tía Susan se quedó junto a los ventanales de la sala y pareció recibir mi llegada con cierta alegría. «Ahora este es tu hogar», susurré. «Gracias, tía Susan». Una oleada de gratitud y nerviosismo me invadió.
Susan no solo me matriculó en la mejor escuela privada de todo Chicago, con los mejores recursos educativos de la ciudad, sino que también me dio generosamente una asignación mensual de $100,000. Este dinero no era solo satisfacción material. Fue un testimonio del profundo cariño que Susan me tenía. En secreto, me prometí hacerla sentir orgullosa. Desde entonces, estudié incansablemente en la escuela, dominando cada concepto y dándolo todo en cada examen. La tía Susan fue tan buena conmigo que tenía que lograr algo y no decepcionarla. Pronto, mis esfuerzos dieron frutos. Mi nombre apareció una y otra vez en las listas de becas y en los anuncios de los ganadores de los concursos. Pero cuando la escuela llamaba a papá para invitarlo a hablar como padre de un estudiante destacado, siempre sonaba cauteloso y molesto. ¿Se habría metido ese chico en problemas otra vez? Sin embargo, al enterarse de la verdad, su tono se llenaba de sorpresa e incredulidad, y me miraba atónito un buen rato antes de comprenderlo. En mi vida anterior, mis notas también eran bastante buenas, pero tuve que dejar la escuela para mantenernos después del divorcio. Esta vez, con mi sustento asegurado, naturalmente iba a centrarme en mis estudios. A medida que papá recibía cada vez más invitaciones para hablar como un destacado representante de padres, su vanidad se vio enormemente satisfecha. Su actitud hacia mí se suavizó considerablemente, pero sabía que todos estos cambios se debían al apoyo y ánimo que me brindó la tía Susan. Y los socios de Susan también me elogiaban delante de ella. Decían, con una mezcla de envidia y admiración, Susan, tu hijastro te hace sentir muy orgullosa. Le veo un futuro prometedor. Al oír esto, Susan sonreía de alegría. Este chico sí que es muy trabajador. No me equivoqué con él. En un abrir y cerrar de ojos, la preparatoria estaba a punto de terminar. Susan me preguntó si quería estudiar en el extranjero, sugiriendo que podría ampliar mis horizontes y ayudarme a crecer. Sin embargo, en cuanto me lo propuso, papá se negó rotundamente. ¿Irse al extranjero para qué? ¿Acaso cree que se lo merece? No malgastes nuestro dinero. Me quedé atónito. Así que, en el corazón de mi padre, yo seguía siendo el hijo en el que no valía la pena invertir. Me miró con desprecio desde lo más profundo de su corazón. Al oír esto, Susan frunció el ceño. Creo que presentía que la relación entre mi padre y yo no era buena. Susan era una mujer de negocios poderosa, asertiva y brillante, pero, trágicamente, no podía tener hijos. Pensé que la única razón por la que le cayó bien mi padre era porque era obediente, fácil de controlar y sabía exactamente cómo halagarla. Por eso, en mi vida pasada, pensé erróneamente que mi padre era el exitoso y rico. Y la razón por la que mi padre se casó con mi madre debió ser porque mi madre era aún mejor halagándolo, satisfaciendo su ego al máximo. Más tarde, cuando se encariñó con Susan, tuvo que descartar a mi madre. Susan me consoló. Está bien si no te vas al extranjero. Además, me preocuparía que estuvieras sola ahí fuera. Con tus notas, las mejores universidades de Estados Unidos se pelearían por ti. Lo pensé y acepté. Además, los recursos educativos aquí eran tan buenos como en el extranjero. Así que se descartó la idea de estudiar en el extranjero. La vida continuó a un ritmo constante. Sabía que Leo y mamá no estaban bien y que con el tiempo acudirían a papá en busca de ayuda, pero no esperaba que aparecieran tan pronto. Ese día, acababa de terminar unos exámenes de práctica y bajaba las escaleras cuando vi a un Leo desaliñado, aferrado desesperadamente a la mano de papá, suplicándole, «Papá, déjame quedarme un rato. De verdad que no tengo a dónde ir». El rostro de papá estaba lleno de lástima mientras decía rápidamente, «Leo, entra, entra». ¿Cómo pudo papá no acogerte? Aunque a Susan no le hizo ninguna gracia, accedió por el bien de papá. Después de que Leo se mudara, papá, como era natural, lo adoró por completo. «Hijo, te compré todas estas delicias», dijo papá, con el rostro radiante. «Y esta ropa nueva también es para ti». A veces, Leo incluso robaba las joyas de Susan para venderlas. Cuando lo pillé, me advirtió con saña, «Si te atreves a decírselo a la tía Susan, estás muerto». Lo miré con frialdad y le respondí, «Más te vale tener cuidado». Pero Leo se burló, diciéndome que me metiera en mis asuntos o si no, tendría muchas maneras de incriminarme y hacer que me echaran de casa. Claro,
no diría nada. Pero aunque no lo hiciera, las criadas y sirvientes de la casa no eran ciegas. Llevaban años aquí y sus palabras tenían más peso que las mías. La paciencia de Susan tenía un límite. Una vez superado ese límite, ¿quién sabía a quién echarían? Leo seguía pensando que Susan era ajena y se volvió cada vez más descarado en la casa, actuando como si fuera el dueño de todo. Pero esta vez, Leo intentó quedarse con la habitación que Susan había reservado para mí. Papá intervino para apoyarlo. Eres el hermano mayor, deberías cederle el paso a Leo. Dale la habitación que da al sur. Leo me miró con aire de suficiencia. Sí, Ethan, date prisa y empaca tus cosas. Piérdete. Claro, no tenía intención de cederle mi habitación a Leo, así que me negué de inmediato. Pero Leo y papá fueron implacables, agarrándome del brazo e intentando sacarme a rastras de la habitación. ¿A qué venían tantos gritos? Justo cuando estábamos en un punto muerto, llegó Susan, con el ceño fruncido. Le expliqué la situación a Susan, diciéndole que Leo quería mi habitación. Susan miró a Leo con disgusto y luego se giró hacia papá. Richard, ¿cómo puedes ser tan despistado? Leo es tu hijo, pero Ethan no lo es también. Si sigues malcriando a Leo así, acabará por el mal camino. La cara de papá se puso roja al instante, como si las palabras de Susan le hubieran dado en la cabeza. Se levantó de golpe y replicó en voz alta, ¿de qué hablas? ¿Por qué mi hijo no puede tener una habitación bonita? Además, a quien consiento es asunto mío. Son mis hijos, no tuyos. Al oír esto, Susan se enfureció aún más. ¿Estás diciendo que me estoy entrometiendo? Susan no solo había dejado que Leo se mudara con ella, sino que nunca lo había tratado mal. Se sorprendió de que mi padre le dijera algo así. Se puso furiosa. Richard, una cosa es apoyarte, pero ahora también tengo que apoyar al ingrato de tu hijo. Probablemente ni siquiera sabes qué ha estado haciendo tu querido Leo, ¿verdad? Susan lo señaló con un dedo tembloroso. Me ha estado robando las joyas. ¿Es aceptable? ¿Tienes idea de cuánto valen esas joyas? Leo parecía imperturbable, haciendo pucheros mientras replicaba. Son solo unas cuantas joyas. Eres tan rico. ¿Por qué eres tan tacaño? Además, no es que no fuera a devolverlas. Papá, increíblemente, también pensó que no era para tanto e intervino. Mi Leo tiene razón. Son solo unas cuantas joyas. No hagas una montaña de un grano de arena. Me quedé sin palabras. Papá, cálmate. Robar está mal, punto. No importa cuánto valgan las joyas de la tía Susan. No es algo que debiera haber hecho. Sin embargo, en cuanto las palabras salieron de mi boca, papá me dio una bofetada. Traidor desagradecido. Son solo joyas. Susan tiene de sobra, así que no pasa nada si se lleva un poco. ¿Qué derecho tienes a meterte? Me agarré la mejilla, mirando a mi padre con incredulidad. Una mezcla de dolor y rabia casi me asfixia. Abrí los ojos de par en par y se me llenaron los ojos de lágrimas, pero me empeñé en no dejarlas caer. Al ver esto, la voz de Susan tembló de rabia. Richard, ¿cómo pudiste golpear al chico? Tienes que entender que las joyas valen cientos de miles de dólares. Esto es un robo. Es un delito por el que podría ir a la cárcel. Papá finalmente comprendió la gravedad de la situación. Se quedó paralizado, volviéndose hacia Leo con voz temblorosa. ¿En serio? ¿De verdad le robaste tantas joyas valiosas a tu tía Susan? Leo, aún sin comprender la gravedad de la situación, dijo con terquedad, ¿por qué dicen que las tomé? ¿Tienen alguna prueba? Ja. Richard, saca a tu hijo de aquí ahora mismo. Si no, pueden irse los dos. Susan estaba furiosa. Papá y Leo estaban atónitos. Nunca imaginaron que Susan fuera tan decidida. Papá intentó arreglar la situación. Susan, ¿cómo puedes ser tan cruel? Leo te quitó unas cuantas joyas y vas a echarlo por eso. Al ver que papá seguía sin entenderlo, el rostro de Susan se endureció y los miró con frialdad. ¿Fuere? No quiero volver a verlos nunca más. Ante eso, papá palideció.
Por fin se dio cuenta de que Susan estaba profundamente enfadada. Se abalanzó sobre ella, agarrándola del brazo, suplicando con voz implorante: «Susan, déjame explicarte. Nunca pensé que esto se descontrolaría. Sé que me equivoqué. Castigaré a Leo como es debido. Pero, por favor, no nos eches». Susan miró a papá, dudó un momento y luego le quitó la mano de encima. «Ya es demasiado tarde para eso. Estoy completamente decepcionado de ti. Veré. No quiero volver a verte». Papá quería suplicar más, pero Susan ya había llamado a seguridad, quienes rápidamente escoltaron a papá y a Leo fuera de la casa. Sin el apoyo de Susan, papá, quien no tenía habilidades reales, no podría durar mucho. En este mundo hostil, luchó por sobrevivir. Además, le fue difícil pasar de una vida de lujo a una vida sencilla. Había probado la buena vida. ¿Cómo podría llevar una vida normal? Aunque Susan había echado a papá y a Leo, me dejó quedarme. Sabía que quería prepararme para ser su sucesor, así que no podía decepcionarla. Un día, papá vino a buscarme en privado para defender su caso. Solo habían pasado unos días, pero se veía demacrado, con una barba desaliñada y una expresión apática. «Hijo, ve a hablar con Susan por mí, pídele que me perdone», «De acuerdo», dijo con una sonrisa aduladora. Sabía que no caería tan bajo a menos que estuviera realmente desesperado. Su actitud actual solo podía significar que estaba al límite de sus fuerzas. Pero si yo lo ayudaba, ¿quién me ayudaría? Me negué. «Papá, tú te lo buscaste. No voy a ayudarte». Al oír esto, la actitud de papá cambió al instante de las falsas cortesías a la furia. «Eres un desagradecido y desalmado. Soy tu padre, y no me vas a ayudar. Y no olvides quién te trajo a esta casa». No pude evitar reírme fríamente. Cuando se divorciaron, nunca me preguntaron con quién quería estar, pero ahora él lo estaba sacando a relucir. Usé la excusa de llegar tarde a la escuela y me fui rápidamente. Pero papá fue implacable. Desde entonces, me bloqueaba el paso todos los días para insultarme. Probablemente pensó que si él era miserable, se aseguraría de que yo también lo fuera. «Mocoso desagradecido. Te crié para nada», gritó en la entrada de mi escuela. «Vengan todos a ver. Este es el hijo desleal que ignora la difícil situación de su padre y solo se preocupa por su propio bienestar. Una persona así no merece ir a una escuela prestigiosa». Los demás estudiantes, sin saber toda la historia, empezaron a señalarme y a susurrar sobre mí. La administración de la escuela empezó a llamarme para hablar. Estaba tan molesto con él que mi mente estaba hecha un mar de confusión. Pero no quería volver a molestar a Susan, así que hice todo lo posible por evitarlo. Nunca imaginé que unos días después, Leo me emboscaría con un grupo de matones camino a casa desde la escuela. Leo dijo con saña: «Esto es por no ayudar a papá. Hoy les voy a dar una lección». Y así, empezaron a darme puñetazos y patadas, dejándome morado. Lo golpearon, lo molieron a palos. Leo gritó con arrogancia. No pude resistirme, obligado a soportar su ataque. Finalmente, se marcharon pavoneándose y yo volví a casa cojeando. Lo que no esperaba era encontrar a papá allí al regresar. Le estaba dando a Susan un masaje de hombros con diligencia. Cuando papá vio mi estado de moretones y golpes, no mostró la menor preocupación. En cambio, frunció el ceño y dijo: «¿Por qué te comportas como un gamberro, siempre metiéndose en peleas?». Justo cuando estaba a punto de explicarle, Leo apareció también cubierto de heridas. Leo se me adelantó, llorando y gimiendo. «Papá, Ethan envió gente a golpearme. Soy tan miserable». Lo negué furiosamente. «No lo hice. Él fue quien trajo gente para golpearme». Pero papá solo creyó a Leo, señalándome y gritando: «Sigues mintiendo. Tu hermano nunca mentiría». Susan, al ver que no se ponían de acuerdo, dijo con calma: «Llamemos a la policía y que lo averigüen». Inesperadamente, todas las cámaras de seguridad de esa calle estaban averiadas, lo que complicó aún más la situación. Leo aprovechó la oportunidad para hacerse la víctima, gritando: «Me han tendido una trampa». «¿Cómo pudo Ethan hacerme esto? Ya no puedo vivir así». Dicho esto, corrió hacia el balcón del segundo piso,
antes de que nadie pudiera reaccionar, saltó. Todos quedaron impactados. Nadie esperaba que Leo saltara de un balcón para demostrar su inocencia. El repentino giro de los acontecimientos aterrorizó a papá. Me abofeteó fuerte otra vez, gritando furioso, ¿no eres feliz hasta que has llevado a tu hermano a la muerte? Monstruo despiadado. Me agarré la cara, llena de dolor y rabia. No lo hice. Él me golpeó primero. Susan, sin embargo, mantuvo la calma y me dio una palmadita en el hombro para tranquilizarme. No te preocupes. La verdad saldrá a la luz. Por supuesto, Leo estaba bien. Sabía que había un parterre abajo. No moriría, solo sufriría algunas heridas leves. Pero papá estaba sumamente preocupado, suplicándole desesperadamente a Susan, Susan, por favor, consíguele los mejores médicos del mundo. Tiene que estar bien. Susan miró al desesperado papá y luego a Leo tirado en el suelo, y sí llamó a los mejores médicos del mundo. Mientras tanto, papá seguía maldiciéndome, llamándome niño desagradecido, bastardo, gafe, y preguntándose cómo había criado a semejante criatura. Tras el examen médico, confirmaron que Leo estaba bien, solo tenía algunos rasguños que sanarían pronto. Pero papá fue implacable, incluso exigiendo que me arrodillara y le pidiera disculpas. Claro que no me arrodillaría. Para empezar, no fue mi culpa. Increíblemente, papá agarró un jarrón cercano y estuvo a punto de estrellarme la cabeza. Por suerte, Susan intervino. Ocupémonos de Leo primero. No empeores las cosas. Aunque papá dejó el jarrón, seguía mirándome con ferocidad. Pensé que el asunto estaba resuelto, pero nunca imaginé que más tarde esa noche, mientras dormía, me clavarían un cuchillo en el cuello. Desperté sobresaltada y vi a Leo. Susurró amenazadoramente, «¿Idiota? Tus días buenos están contados. Tu querida tía Susan está a punto de arruinarse, y te quedarás en la calle. Pero antes, voy a disfrutar. Esperaré a que vengas arrastrándote hacia mí como un perro». Luego se rió como un loco y se fue. Efectivamente, poco después, los secretos de la empresa de Susan se filtraron uno tras otro, provocando el desplome del precio de sus acciones. El pánico se extendió por la empresa y los empleados empezaron a murmurar sobre su futuro. Como dice el dicho, cuando un muro está a punto de derrumbarse, todos le dan un empujón. Pronto, la empresa de Susan tuvo que declararse en quiebra. Susan observó con impotencia cómo embargaban nuestra casa y nos obligaban a vivir en la calle. Su expresión era desolada. Sus ojos reflejaban agotamiento y desesperación. Quizás sea el destino, dijo. Intenté consolarla. Tía Susan, no pierdas la esperanza. Definitivamente podemos volver. Papá, al ver que las cosas se habían ido al garete, no iba a quedarse en las buenas y en las malas. Nos dejó poco después. Mientras tanto, por parte de mi madre, se encontró con el chico que le gustaba de la universidad, quien ahora era un director ejecutivo multimillonario. Para conquistarla, el director ejecutivo la colmó de cariño y le dio una vida de lujo. Al poco tiempo, mamá y Leo se mudaron a una gran mansión y disfrutaron de la vida a lo grande. Susan me miró y me aconsejó, Ethan, quizá deberías ir a buscar a tu madre. Quizás ella pueda ayudarte. Al fin y al cabo, eres su hijo. Ella no te ignoraría sin más. Me negué rotundamente. Tía Susan, aunque fuera con ella, no me ayudaría. Cuando estaba en mi peor momento, fuiste tú quien me ayudó. Ahora necesito estar a tu lado en esta crisis. No puedo ser desagradecido. Susan me miró conmovida, con los ojos llenos de lágrimas. Mi querido hijo, ¿por qué tienes que pasar por esto?, le dije con determinación. Tía Susan, sé lo buena que has sido conmigo todos estos años. Me diste una buena vida y una excelente educación, permitiéndome ser quien soy hoy. Ahora me toca a mí recompensarte. Además, antes me interesaba mucho la bolsa y tengo algo de experiencia. Me gustaría ver si puedo ayudarte. Susan dudó un momento y finalmente asintió. Bueno, pues inténtalo. Acababa de graduarme de la universidad, así que empecé a dedicarme por completo al estudio de la bolsa. Trabajé día y noche, analizando las tendencias del mercado y estudiando todo tipo de datos e informes. Susan confió plenamente en mí y no la decepcioné.
Aprovechando mis recuerdos y la experiencia de mi vida pasada, rápidamente generé una rentabilidad impresionante. Susan dijo sorprendida, hijo mío, nunca supe que tenías este talento. Sonreí. Tía Susan, esto es solo el principio. Creo que si perseveramos, sin duda podemos ayudarte a reconstruir tu imperio. Un mes después, gracias a mis cuidadosas operaciones, logré ganar $2 millones. Ese dinero para Susan fue solo una gota en el océano, lejos de ser suficiente para que se recuperara. Tuvo que recomponerse, yendo constantemente entre diversos negocios, buscando un rayo de esperanza. Un día, mientras Susan estaba en su oficina, abrumada por el papeleo, el teléfono sonó de repente. Contestó, y una voz familiar y emocionada llegó a través de la línea: tía, he vuelto. Estoy aquí para ayudarte. Susan se quedó atónita un momento, luego sus ojos se enrojecieron. Era Chloe, que había regresado de sus estudios en el extranjero. Susan dijo rápidamente: Chloe, acabas de llegar. Deberías descansar primero. No tienes que apresurarte a ayudarme. El tono de Chloe era firme y cálido. Tía, tú financiaste mi educación, me enviaste al extranjero y me diste la oportunidad de ver un mundo más amplio. Ahora que estás en problemas, ¿cómo podría quedarme de brazos cruzados? Quiero afrontar esto contigo. Susan sintió una oleada de calidez en el corazón, pero también estaba un poco preocupada. Chloe, sabes lo complicadas que están las cosas ahora mismo. Acabas de volver al campo. Hay muchas cosas que no entiendes. Chloe rió entre dientes. No te preocupes, tía. Estudié finanzas en el extranjero y confío en que mis conocimientos profesionales me serán útiles. Y no olvides que fuiste tú quien me formó. Las palabras de Chloe hicieron sonreír a Susan y sus preocupaciones empezaron a disiparse. Decidió dejar que Chloe lo intentara. Quizás realmente pudiera darle un giro a la empresa. Sin embargo, Susan trabajaba demasiado, salía constantemente a cenas de negocios, y su cuerpo poco a poco no lo soportaba. Finalmente, un día, la hospitalizaron por una úlcera estomacal sangrante causada por el exceso de alcohol. Cuando Chloe y yo corrimos al hospital, vimos a Susan pálida en la cama y nos dolió el corazón. Le dije con ansiedad: tía Susan, no puedes seguir descuidando tu salud así. Déjanos la compañía por ahora. Si te derrumbas, no tendremos ninguna esperanza. Chloe intervino: así es, tía. Necesitas descansar y recuperar fuerzas. Eso es lo más importante. Al ver nuestras caras de preocupación, Susan se conmovió profundamente. Dudó un momento y finalmente asintió. De acuerdo, lo dejo en tus manos entonces. Chloe, tienes que enseñarle más a Ethan. Aún es joven y tiene mucho que aprender. En los días siguientes, Chloe y yo colaboramos a la perfección. Chloe tenía sólidos conocimientos profesionales y una profunda comprensión del mercado, mientras que yo, con el conocimiento y la visión de futuro de 2 vidas, le aporté perspectivas únicas. Un día, Chloe y yo estábamos hablando de un nuevo proyecto. Sentí que tenía un gran potencial y que debíamos invertir con valentía. Después de escuchar, Chloe reflexionó un momento y luego dijo: estoy de acuerdo en que es factible, así que intentémoslo. Pero aún necesitamos realizar una evaluación de riesgos exhaustiva para garantizar que todo sea infalible. Y así, con nuestros esfuerzos conjuntos, la empresa de Susan comenzó a recuperarse gradualmente. Aunque no había recuperado su antigua posición como líder del sector, ya era una fuerza a tener en cuenta. Sin embargo, justo cuando Chloe y yo estábamos a punto de celebrar este logro, nos encontramos con Leo, que estaba con una estrella. Se nos acercó con aires de fanfarronería y nos dedicó una mueca de desprecio. Vaya, vaya, miren cómo están las dos. ¿Sigues pensando que puedes volver? Menuda fantasía. Lo miré con calma y le dije rotundamente: no te hagas el chulo. Esto no se acaba hasta que se acaba. Chloe, para no quedarse atrás, le lanzó una mirada de desdén. No necesitamos tu preocupación. Deberías preocuparte por ti mismo. Al oír nuestras palabras, el rostro de Leo se tiñó de verde y blanco. Al final, solo pudo escabullirse con la joven estrella.
Pero justo cuando se marchaba, se volvió con una mirada misteriosa y nos dijo, ¿se han preguntado alguna vez cómo se filtraron los secretos de la empresa de su querida tía Susan? Chloe y yo intercambiamos una mirada, con el corazón lleno de asombro. ¿Podría ser que los problemas anteriores de la compañía no se debieran solo al mercado, sino a que alguien la había estado saboteando desde dentro? Incontables pensamientos cruzaron por mi mente, y Chloe apretó los puños, con los ojos brillando con determinación. Sabíamos que esta batalla apenas comenzaba, y no podíamos bajar la guardia ni un segundo. Miré a Leo con asombro, diciendo con incredulidad, Leo, nunca pensé que pudieras hacer algo así. Y Susan fue buena contigo. Incluso después de robarle cientos de miles de dólares en joyas, no llamó a la policía por respeto a papá. ¿Y le pagaste robando los secretos de su empresa? Eres un monstruo despiadado e ingrato. Pero Leo permaneció impasible, rodeó a la joven estrella con el brazo y se alejó con arrogancia, diciendo por encima del hombro, ¿qué vas a hacer? Al verlo irse, apreté los puños con rabia. Susan seguía enferma, así que decidí no contárselo todavía. Investigaría en secreto y llevaría a Leo ante la justicia. Hice una promesa silenciosa, Leo, que pagarás por lo que has hecho. En poco tiempo, la salud de Susan mejoró gradualmente, y con el esfuerzo de todos, nuestra empresa recuperó poco a poco su posición como líder del sector. Todo iba mejorando. Sentí que era el momento oportuno, le conté a Susan que Leo había robado y vendido los secretos de su empresa, entregándole todas las pruebas que había recopilado. Tras revisarlas, Susan se puso furiosa. Dio un golpe en la mesa y dijo, «Ese sinvergüenza. Toleré su comportamiento una y otra vez, y él tiene la audacia de ser tan desagradecido. Esta vez, no dejaré que se salga con la suya». Dicho esto, Susan llamó inmediatamente a la policía. Leo fue arrestado por vender secretos de empresa. Mi madre corrió a buscarme, y en cuanto me vio, empezó a golpearme y a gritarme. «Monstruo desagradecido. Has lastimado incluso a tu propio hermano». «¿Tienes conciencia?», le grité, dolida y enojada. «Mamá. Sé razonable. Él es el que hizo algo malo». Chloe, que acababa de salir del trabajo, vio la escena y rápidamente mandó a seguridad a escoltar a mi madre, advirtiéndole, «No vuelvas a molestarlo, o te arrepentirás». Mientras se la llevaban, mi madre no paraba de maldecir en voz baja. Cuando Susan se enteró, me tomó de la mano y me dijo con dulzura, «Mi querido hijo, has trabajado muy duro estos días. He decidido adoptarte oficialmente como mi hijo. Y no solo eso, sino que también te nombro mi heredero». Se me saltaron las lágrimas. «Tía Susan, gracias por tu confianza y cariño. No te defraudaré». Lo curioso es que, cuando Leo escuchó la noticia en prisión, se enfureció tanto que se desmayó en el acto. Cuando papá supo que Susan había regresado, regresó arrastrándose, intentando congraciarse con ella. Le sonrió de oreja a oreja y le dijo, «Cariño, sabía que podías. Siempre creí en ti». Susan solo se burló, HMPH. «¿De qué sirve decir eso ahora? Ya vi tu verdadera cara. Ahora soy rica. Puedo encontrar al hombre que quiera». Papá, sin darse por vencido, continuó, «Antes fui un tonto. Solo dame una oportunidad más». Tras unas palabras más, Susan hizo un gesto de impaciencia con la mano y mandó que lo echaran. «Sal, no seas un desaire». Mientras se iba, papá se enfureció y me gritó, «Mocoso desagradecido. Ni siquiera dijiste una palabra para ayudarme». Susan hizo que seguridad se lo llevara, diciendo, «No dejes que esa clase de persona vuelva aquí». En cuanto a mi madre, resultó que el chico que le gustaba de la universidad sí estaba enamorado de ella, pero ya estaba casado. Mamá solo era su amante. Su esposa era una mujer formidable que amenazó directamente a mamá con la vida de Leo, obligándola a irse. Mamá suplicó y lloró, «Por favor, déjanos ir». Pero la mujer era despiadada. «Piérdete y no dejes que te vuelva a ver». Mamá tuvo que irse por Leo. Pero después de que Leo salió de prisión, tenía antecedentes penales y no encontraba trabajo. Su madre no tenía dinero y su padre había desaparecido hacía tiempo. Leo le guardaba rencor a su madre por ser inútil y le gritaba, «Ni siquiera puedes retener a un hombre. Eres tan patético». Mamá dijo con tristeza,
hijo, no pude hacer nada. Durante una de sus discusiones, Leo perdió el control y la mató accidentalmente. Esta vez, Leo se pudriría en la cárcel el resto de su vida. Fui a verlo una última vez. Su rostro estaba demacrado y ojeroso. Me preguntó, ¿por qué? ¿Por qué terminé así incluso después de elegir a mi madre en esta vida? No es justo. ¿Por qué siempre tienes tanta suerte? Lo miré y le dije con calma, es porque tienes un corazón malvado y eres una persona desagradecida. Vayas donde vayas, este habría sido tu fin. Leo rompió a llorar. Estaba equivocado. Estaba tan equivocado. Y me di la vuelta y me marché. Más tarde, Chloe y yo nos casamos, y sin problemas asumí las riendas de la empresa de Susan. En nuestra boda, la miré fijamente a los ojos y le dije, Chloe, de ahora en adelante, recorreremos este camino juntas. Chloe me devolvió la sonrisa. Sí, para toda la vida. La vida fue mejorando cada vez más. Un día, mientras iba de compras, vi a alguien que se parecía mucho a mi padre. Al mirar más de cerca, vi que era él, pero se había convertido en un mendigo en la calle. Sentí una punzada de emoción y pedí que alguien le diera $100.000, diciendo, que este sea el último capítulo de nuestra relación padre-hijo. Entonces me di la vuelta y me alejé, pensando, de ahora en adelante, tú sigue tu camino y yo el mío. Nunca nos volveremos a encontrar en esta vida.